El silencio de la casa pesaba como un manto cuando escuché la voz de Nicole, mi nuera, atravesar el aire como un cuchillo. Su tono era frío, afilado, cargado de desprecio. Me miró de reojo y dijo con una burla apenas disimulada: «Te llenas la boca de comida, pero no mueves un dedo. Eres como una carga en esta casa». Sus palabras me golpearon con fuerza, no por lo inesperado, sino porque eran la confirmación de algo que había sentido desde hacía tiempo. Ella me veía como un estorbo, no como la mujer que había levantado estos muros con años de esfuerzo. No se detuvo ahí, con los brazos cruzados y una mueca en el rostro. Añadió: «Después de pagar cada impuesto, reparar cada grieta y darles alojamiento gratis, todavía tengo que soportar tu presencia». Era un discurso envenenado, lleno de soberbia, como si todo lo que existía en esta casa fuera obra suya, y yo no hubiera hecho nada más que respirar bajo este techo. Esperaba, aunque fuera por un segundo, que mi hijo Kyle interviniera, que dijera algo en mi defensa, que al menos me regalara una mirada de complicidad, un gesto de apoyo, pero lo único que salió de sus labios fue un susurro que me heló el alma. «Es más fácil si dejas que Nicole decida». Ese más fácil fue como una traición. No había en su voz rastro de cariño ni reconocimiento, solo la comodidad de alguien que prefería evitar el conflicto a costa de su propia madre. Su silencio, su pasividad, me dolieron más que las palabras punzantes de Nicole, porque de ella quizá ya lo esperaba, pero de él jamás. En ese instante entendí con claridad la magnitud de lo que querían: borrarme de mi propia casa, convertirme en un fantasma dentro de las paredes que yo había sostenido con sacrificios. No se trataba solo de un comentario cruel, era un plan silencioso, una manera de desplazarme, de arrancarme la dignidad poco a poco, pero no estaba dispuesta a permitirlo. Respiré hondo, contuve las lágrimas que amenazaban con brotar y me repetí a mí misma: «Este lugar no es de ellos, es mío, y no voy a dejar que me arrebaten lo que con tanto esfuerzo construí». Mientras sus voces se apagaban en el eco del pasillo, sentí como algo en mi interior despertaba. No era rabia descontrolada, sino una determinación serena, un fuego antiguo que llevaba años dormido. Si querían borrar mi nombre de esta historia, yo les recordaría de la manera más clara y contundente a quién pertenecía esta casa. Ese día comenzó la verdadera batalla, no con gritos ni insultos, sino con la certeza de que había llegado la hora de recuperar mi lugar. La mañana se abrió paso lentamente a través de las cortinas florales gastadas por los años, dejando entrar una luz tenue que acariciaba mi cocina. Cada movimiento mío era pausado, calculado, como si quisiera aferrarme a la calma de los rituales que me habían sostenido en los días más oscuros. Quebré 2 huevos en el sartén de hierro, el aceite chisporroteó, y el aroma familiar comenzó a llenar el aire. Coloqué las rebanadas de pan en la tostadora y esperé a que ese olor tostado se mezclara con el del café recién hecho, ese que burbujeaba con paciencia en la cafetera. Era mi ritmo, un compás aprendido en la soledad de la viudez, en las tardes en que las paredes parecían murmurar mi nombre y en las mañanas en que me repetía que todavía quedaba algo de sentido en seguir adelante. Allí, frente al fuego suave de la estufa, yo me sentía dueña de al menos un instante de paz. Pero esa paz se quebró cuando Nicole entró sin decir palabra, con los ojos clavados en la pantalla brillante de su teléfono. Sus pasos eran firmes, seguros, como si la cocina fuera territorio conquistado y yo, apenas, una intrusa tolerada. No levantó la vista para mirarme, no la necesitaba. Su sola presencia bastaba para llenar el aire de incomodidad,
De pronto, su voz, filosa y seca, rasgó la calma. Te llenas la boca, pero no levantas un dedo. Pareces un parásito en esta casa. Las mismas palabras que ya había lanzado antes, ahora repetidas como un eco, que buscaba hacerme sentir más pequeña. El sonido de los huevos friéndose se volvió ensordecedor, como si quisiera ocultar su veneno, pero no lo logró. Mis dedos se apretaron alrededor de la espátula, no por miedo, sino por el esfuerzo de contenerme, de no devolver el golpe con mi propia voz. Mantuve la mirada fija en el sartén, como si las burbujas del aceite pudieran absorber mi dolor. Sin embargo, por dentro, cada sílaba suya ardía más que las llamas que calentaban el hierro. Kyle estaba sentado a la mesa, con el portátil abierto. Sus dedos golpeaban el teclado en un ritmo distraído, pretendiendo que la tensión que llenaba la cocina no existía. Levantó los ojos por un instante, como si fuera a intervenir, pero enseguida los bajó de nuevo. Esa indiferencia me cortó más hondo que cualquier insulto. Aún así, coloqué frente a él un plato con huevos y tostadas. Viejas costumbres que no mueren fácilmente. Murmuró un gracias sin mirarme, vacío, como una obligación más que un gesto sincero. Fue entonces cuando sentí un pequeño tirón en mi vestido. Emerson, mi nieta se aferraba a mi cintura con sus bracitos, hundiendo su rostro contra mí, como si buscara refugio de algo que aún no entendía. Su inocencia me alivió y me rompió al mismo tiempo. Al menos ella todavía me veía. Todavía buscaba mi calor. Puse una mano sobre su cabecita y respiré hondo. En silencio me repetí, por ella también debo mantenerme firme. La tarde cayó sobre la casa como una manta pesada, y mientras todos se encerraban en sus rutinas, yo me refugié en mi habitación. Abrí el viejo baúl de madera que guardaba en un rincón, aquel que había acompañado cada mudanza, cada etapa de mi vida. El olor a papel antiguo y madera envejecida me envolvió como un abrazo de otro tiempo. Dentro, entre fotografías amarillentas y cartas olvidadas, estaba lo que buscaba, la carpeta azul que contenía la escritura de la propiedad. Al sostenerla en mis manos, un torrente de recuerdos me golpeó. Vi con claridad el día en que mi esposo y yo firmamos aquellos papeles. Fue en una oficina modesta, con paredes cubiertas de archivadores y un ventilador que chirriaba en cada vuelta. Él me apretó la mano mientras estampábamos nuestras firmas. Susurró, «Este será nuestro refugio, pase lo que pase». En sus ojos brillaba la certeza de que estábamos construyendo más que una casa, un hogar, un legado. Recordé las noches en que pintamos juntos las paredes, riendo porque la pintura se nos escurría por las manos. Recordé cómo él reparaba cada rincón con paciencia y cómo yo, con esfuerzo, llenaba la despensa para que nunca faltara pan en nuestra mesa. Esa escritura no era solo un documento legal, era la prueba viva de todo lo que habíamos luchado y sacrificado para darle a nuestra familia un lugar seguro. Mientras pasaba mis dedos por la tinta ya desvaída, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque esa casa había sido fruto de nuestras manos. Tristeza porque ahora quienes deberían cuidarla me querían desterrar de ella. Palabras de Nicole resonaban otra vez en mi cabeza, pero esta vez con un matiz distinto. Ya no eran solo insultos, eran intentos de reescribir la historia, de fingir que nada de lo que habíamos hecho tenía valor. Tomé aire profundamente y cerré los ojos. Imaginé a mi esposo sentado en su vieja silla, con el periódico en las manos, mirándome con esa sonrisa tranquila que siempre calmaba mis tormentas. «No dejes que te borren, amor», parecía decirme desde algún rincón invisible. Abrí de nuevo la carpeta y confirmé cada sello, cada firma, cada prueba de que la casa era mía.
Nadie, ni siquiera Kyle, podía cuestionar lo que estaba escrito allí, con tinta indeleble. Sentí entonces una fuerza renovada recorrerme. Guardé el documento en un lugar seguro, debajo de la ropa en el armario, como quien protege un tesoro. No era solo un pedazo de papel, era mi ancla, mi escudo frente a quienes intentaban arrinconarme. En ese momento, me hice una promesa silenciosa. Mientras esa escritura existiera, yo no sería una sombra en mi propio hogar. Iba a defender mi lugar, no con gritos, sino con la verdad que descansaba en aquellas páginas. El ambiente en la casa estaba cargado, como si las paredes mismas respiraran tensión. Nicole caminaba de un lado a otro en la sala, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como una reina irritada que esperaba que todos obedecieran sus órdenes. Kyle estaba sentado en el sofá, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de sostener mi mirada. Yo me paré frente a ellos con la carpeta azul en mis manos, esa que contenía la verdad que no podían negar. Quiero que escuchen algo, dije con voz firme, sin titubear. Mis manos temblaban un poco, pero mis palabras salían claras, llenas de la fuerza que había encontrado en mis recuerdos. Nicole arqueó una ceja y soltó una risa sarcástica. ¿Y ahora qué? ¿Un nuevo discurso para hacernos sentir culpable? No respondí a su burla. Coloqué los papeles sobre la mesa, abriendo la escritura frente a ellos. El sonido del papel al desplegarse resonó más fuerte que cualquier insulto. Esta casa no es tuya, Nicole. Nunca lo fue. Mis ojos la atravesaron con una determinación que ni yo misma reconocía. Luego miré a mi hijo. Y tú lo sabes, Kyle. Esta casa fue construida con el sudor de tu padre y mío. Kyle levantó la vista apenas un segundo, pero enseguida la volvió a bajar. Su silencio era un puñal más hondo que cualquier palabra. Nicole dio un paso hacia la mesa, miró los papeles con desdén y chasqueó la lengua. ¿Crees que un viejo documento cambia algo? Nosotros vivimos aquí ahora. Nosotros pagamos las cuentas. Las cuentas se pagan porque yo lo permito, respondí, con un tono que me sorprendió a mí misma, pero esta escritura demuestra a quién pertenece cada ladrillo, cada centímetro de este terreno. Tú no puedes borrar lo que está escrito con la verdad de nuestra vida. Por primera vez, Nicole perdió un poco la compostura. Sus ojos se movieron rápido de un lado a otro, como buscando una salida. Kyle, en cambio, parecía más hundido, atrapado entre la lealtad a su esposa y la realidad innegable que estaba frente a él. «Mamá», murmuró, apenas audible, «no hagas esto más difícil». Ese susurro me encendió por dentro. ¿Difícil para quién? ¿Para ellos que pretendían echarme de lo que era mío? Sentí la voz de mi esposo otra vez en mi memoria, firme alentándome. «Defiende lo tuyo. No te rindas». Me enderecé y recogí los papeles con calma, mirándolos a los dos con una serenidad peligrosa. No pienso irme, no pienso ceder. Esta casa es mi vida, y no voy a dejar que la conviertan en un campo de batalla. El silencio se hizo pesado, más denso que nunca. Nicole apretó los labios. Kyle desvió la mirada. Yo sabía que la guerra no había terminado, pero ese día quedó claro que yo no iba a rendirme. Esa noche, la casa parecía dormir, pero yo no lograba conciliar el sueño. Los pasos lejanos de Nicole en el pasillo me mantenían alerta, como si cada crujido de la madera anunciara algo que estaba por revelarse. Me quedé sentada en la penumbra con la lámpara apagada, escuchando. Fue entonces cuando la oí susurrar en la cocina, hablando por teléfono con una voz más suave de lo normal, casi melosa. «No te preocupes, pronto todo estará a mi nombre», decía. «Kyle no se atreverá a llevarme la contraria.
Ella ya no tiene fuerzas para pelear. Mis manos se helaron al escuchar esas palabras. Así que ese era su plan. Quedarse no solo con la casa sino con todo lo que representaba. No le bastaba con humillarme cada día. Quería borrar cualquier rastro de mi existencia, apropiarse de lo que no le correspondía. Me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta y vi su silueta iluminada por la pantalla del móvil. Sonreía, confiada, como quien ya se siente vencedora. He revisado los papeles, continuó. Si logro convencer a Kyle, todo será más fácil. Y créeme, sé exactamente cómo hacerlo. Un escalofrío me recorrió. No hablaba de amor ni de respeto. Hablaba de manipulación, de doblegar a mi propio hijo para ponerlo en mi contra. Sentí rabia, pero también un fuego de claridad. Al menos ahora sabía lo que enfrentaba. No solo desprecio, sino una estrategia fría y calculada. Regresé a mi habitación y abracé la carpeta azul contra mi pecho. La escritura era mi escudo, pero no bastaba con guardarla. Tenía que prepararme, porque Nicolo no se detendría hasta conseguir lo que quería. Al día siguiente, todo parecía normal. Nicole se movía por la cocina con su típica sonrisa fingida, como si no hubiera dicho nada la noche anterior. Pero yo veía más allá. Cada gesto suyo, cada palabra amable hacia Kyle, tenía ahora otro significado. Era parte de su teatro, de esa telaraña que intentaba tejer alrededor de mi hijo. Kyle, distraído, no parecía notar nada. Se reía de sus comentarios, aceptaba sus caricias en el hombro, y yo observaba cómo poco a poco ella lo rodeaba con cadenas invisibles. Me dolía verlo tan ciego, tan dispuesto a ignorar lo evidente. Mientras tanto, Emerson jugaba en el suelo con sus muñecas, ajena a la tormenta silenciosa que crecía a su alrededor. Esa inocencia era lo único que me daba aliento. Me recordaba que aún había algo puro que valía la pena proteger. Esa tarde, sola en mi habitación, me prometí una cosa: no permitiría que Nicole lograra su propósito. Su plan oculto podía ser astuto, pero yo tenía la verdad de mi lado, y con esa verdad aprendería a luchar no con gritos, sino con pasos firmes y decisiones claras. Los días comenzaron a volverse una rutina extraña, llena de silencios incómodos y miradas que evitaban encontrarse. Sin embargo, entre esas grietas de hostilidad, Emerson brillaba como un rayo de sol en medio de la tormenta. Su risa infantil llenaba la casa de una música que ni Nicole podía acallar, y cada vez que corría hacia mí con los brazos abiertos, sentía que aún tenía una razón poderosa para resistir. Una tarde, mientras yo doblaba la ropa en mi habitación, Emerson entró corriendo con una de sus muñecas, la colocó sobre la cama y me miró con esos ojos grandes y curiosos. «Abuela, ¿por qué mamá siempre está enojada contigo?», preguntó con una inocencia que me desgarró el corazón. Me quedé en silencio unos segundos, buscando las palabras correctas. No quería que su pequeño mundo se manchara con la amargura de los adultos. Le acaricié el cabello y respondí con suavidad: «A veces, los adultos se olvidan de cómo hablar con cariño. Pero lo importante es que tú nunca dejes de hacerlo». Ella sintió, como si guardara mi respuesta en un rincón secreto de su corazón, y luego volvió a jugar con su muñeca, feliz, como si la tensión que flotaba en la casa no pudiera alcanzarla. Pero no siempre lograba mantenerse al margen. Emerson observaba más de lo que todos creían. Recuerdo una mañana en la cocina. Nicole levantaba la voz, lanzándome acusaciones veladas sobre ser una carga, mientras Kyle fingía estar ocupado con su café. Yo guardaba silencio, intentando no encender más la chispa. Entonces vi cómo Emerson se escondía detrás de la mesa, abrazando su osito de peluche, con los ojos muy abiertos. Ese instante me partió el alma.
Mi nieta no entendía de escrituras ni de disputas familiares, pero sí entendía de amor y rechazo, y lo que veía era a su madre tratando a su abuela como a una intrusa. Esa imagen podía marcarla, grabarse en su memoria de formas que nadie imaginaba. Más tarde, cuando la encontré en el jardín, estaba callada, arrancando pétalos de una flor. Me senté a su lado y le pregunté qué pensaba. No me gusta cuando pelean, dijo bajito. La casa se siente triste. La abracé fuerte, sintiendo cómo sus palabras atravesaban mi corazón. Tenía razón, la casa misma parecía impregnada de la tensión, como si las paredes guardaran cada grito y cada silencio cobarde. Esa noche, mientras la arropaba en su cama, me tomó de la mano y susurró: «Abuela, yo siempre quiero que te quedes conmigo». Sus palabras fueron como un bálsamo. Tal vez Nicole podía tramar 1000 planes y Kyle podía guardar silencio, pero mientras Emerson siguiera viéndome con esos ojos de amor incondicional, yo sabía que aún quedaba esperanza. Esa noche, mientras la casa descansaba bajo el manto del silencio, me quedé sentada junto a la ventana observando la luna. Su luz plateada bañaba el jardín y parecía recordarme que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un reflejo que ilumina el camino. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que el miedo y la tristeza gobernaran mis pasos, pero algo en mi interior empezaba a cambiar. Recordé las palabras de Emerson: «Abuela, yo siempre quiero que te quedes conmigo». Esa frase resonaba en mi mente como un eco persistente, una promesa que no podía ignorar. Si no luchaba por mí, al menos debía hacerlo por ella, para que creciera sabiendo que la dignidad no se negocia, que la memoria de quienes construyeron un hogar merece respeto. Me levanté y caminé hacia el armario, donde guardaba la escritura. Al tocar la carpeta azul, sentí un estremecimiento de fuerza recorrerme. Ese documento no era solo papel, era el testimonio de años de sacrificio, de noches en vela, trabajando junto a mi esposo, de lágrimas y alegrías compartidas bajo este mismo techo. No podía permitir que Nicole, con su frialdad calculada, lo redujera a nada. Al día siguiente, me miré en el espejo con detenimiento. El reflejo mostraba arrugas profundas, cicatrices del tiempo, pero también una mirada firme, distinta, más viva que en meses. Era la mirada de alguien que había decidido dejar de ser víctima. Preparé mi cabello, me vestí con una blusa limpia y caminé hacia la cocina como quien entra en un campo de batalla, no con armas, sino con la certeza de que no se dejará pisotear. Nicole estaba allí, con su taza de café y su sonrisa fingida. Kyle hojeaba el periódico sin prestar atención. Yo coloqué mi mano sobre la mesa y hablé con calma, pero con un filo en la voz que no admitía réplica. Quiero que entiendan algo, esta casa no está en discusión. No soy una invitada aquí, soy la dueña. Nicole soltó una carcajada seca, pero por primera vez vi un destello de nerviosismo en sus ojos. Kyle se removió incómodo en su silla. Yo continué. Pueden intentar ignorarme, pueden intentar hacerme sentir pequeña, pero no lo lograrán. Tengo la verdad y la determinación de mi lado. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Sentí como mi voz, tranquila y firme, había dejado huella. Por dentro sabía que la batalla apenas comenzaba, pero ese día marqué un límite. No más lágrimas en la oscuridad, no más silencios resignados. Esa noche, al cerrar los ojos, no sentí miedo, sentí fuego. Era el despertar de mi determinación, el inicio de una nueva etapa en la que ya no me dejaría arrebatar lo que era mío. La mañana comenzó con un silencio extraño, de esos que anuncian tormenta. Bajé a la cocina con la intención de preparar café, pero lo que encontré me dejó helada. Mis maletas estaban apiladas junto a la puerta,
cerradas con torpeza, como si alguien hubiera querido arrancarme de la casa mientras dormía. Nicole estaba de pie frente a ellas, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en los labios. «Ya es hora de que busques otro lugar», dijo con frialdad. «Aquí solo eres un peso muerto». Sentí un nudo en la garganta, pero respiré hondo para no mostrar debilidad. «Estas maletas no significan nada», respondí con firmeza. «Nadie me va a echar de mi casa». En ese momento bajó Kyle por las escaleras, rascándose la cabeza, todavía con el gesto cansado del sueño. Al ver la escena, se detuvo en seco. Nicole aprovechó la pausa y se giró hacia él. «Amor, ya no podemos seguir así. Tu madre nos complica la vida. Necesitamos nuestro propio espacio». Kyle dudó. Miró las maletas, luego me miró a mí, y en su rostro vi la batalla interna que libraba. No dijo nada de inmediato, pero ese silencio pesaba más que cualquier palabra. «Kyle», dije con la voz cargada de dolor, pero también de dignidad, «tú sabes que esta es mi casa. Tú naciste aquí, creciste aquí. Todo lo que eres comenzó entre estas paredes». Nicole soltó un bufido y dio un paso adelante. «Basta de dramas. No vamos a vivir eternamente bajo tu sombra. Esta casa necesita una nueva dueña». La rabia me recorrió como un rayo. Me acerqué a las maletas y las abrí, una por una, sacando mi ropa y colocándola de nuevo en su sitio. Con cada prenda que regresaba al armario, sentía que estaba marcando territorio. Nicole me observaba con incredulidad, como si no pudiera comprender mi valentía. «Puedes intentar muchas cosas, Nicole», dije sin mirarla, «pero jamás podrás borrar la verdad. Esta casa es mía y no me moveré de aquí». Kyle dio un paso hacia mí, extendiendo la mano como para detenerme, pero no encontró palabras. Sus labios se movieron, dudaron, y al final solo murmuró: «Esto se está saliendo de control». «No, Kyle», lo interrumpí con firmeza. «Lo que está fuera de control es permitir que alguien venga a pisotear la memoria de tu padre y la mía». El silencio se hizo tan espeso que hasta Emerson, que observaba desde el pasillo con su muñeca en brazos, pareció contener la respiración. La niña me miraba con ojos grandes, como comprendiendo que aquel momento era decisivo. Al final, recogí las maletas y las llevé de nuevo al desván, cerrando la puerta con un golpe seco. No había gritos. No había lágrimas, solo la certeza de que había enfrentado el primer intento de expulsión y había resistido.